Hoy la patria se abre la sesión. Las actas de las sesiones 21 y 22 se ponen a disposición de las señoras diputadas y señores diputados. Cuenta, la señora secretaria dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del Ministerio de Economía, por medio del cual informa sobre la posibilidad de realizar actividades de promoción del consumo de arroz producido en Chile. Y también ha llegado un informe elaborado por el asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre apicultura urbana, regulaciones de España, Australia y Canadá. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Nunca supe cuál era la cuenta, así que Ya no importa. Ofrezco... ¿Cuál es la cuenta? Perdona. ¿Sí? Es un informe elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional, asesoría parlamentaria sobre la agricultura urbana, apicultura urbana. Ah, sí, sí la vi. Nos enviaron al WhatsApp esa... Sí. Sí, eso. Y ofrezco la palabra sobre otras materias. ¿Alguien quiere...? ¿No? A mí me gustaría, me voy a dar la palabra. El día 15 de julio se oficializó no sé si la palabra oficializar, a través de un documento enviado en las redes sociales, una información respecto del SAC y de la forma de otorgar los permisos para subdivisión de predios agrícolas. Dice el comunicado del Ministerio de Agricultura establece que se instruyó al Servicio Agrícola y Ganadero en orden a suspender la tramitación de toda solicitud de certificación de proyectos de subdivisión de predios rústicos en aquellos casos en que se advierta que el proyecto como tal pudiera involucrar un eventual cambio del destino de los lotes resultantes hacia aquellos no permitidos por la normativa. A mí esta declaración, este comunicado emitido por el Ministerio de Agricultura primero por la poca claridad respecto a entender qué tipo de subdivisión es la que se está o no se está permitiendo. Creo que lo mínimo que podemos hacer es invitar al ministro de Agricultura a dar explicaciones o a explicarnos en qué consiste esta normativa, toda vez que hoy día el SAC tiene obligaciones legales que cumplir, tiene una ley que lo rige y no basta con una declaración por parte del Ministerio de Agricultura, al menos a mi entender, para suspender las regulaciones, las subdivisiones de los lotes, al menos sin tener una claridad respecto de qué se puede y qué no se puede subdividir. Yo creo que esto es un tema que en algunas zonas es de la máxima gravedad. Todos entendemos que hay algunas zonas donde hay una excesiva proliferación de loteos que ha hecho o que pone en complicado no solamente el tema de los derechos a agua potable de las personas, de las obligaciones de las municipalidades, pero al mismo tiempo hay proyectos que se están materializando que no pueden simplemente paralizarse por una instrucción por parte del Ministerio. Así que me gustaría pedir si es que podemos invitar al Ministro de Agricultura para que dé las explicaciones respecto del alcance de esta normativa y de esta declaración y esta instrucción, mejor dicho, dada al SAC. Diputada Bulnes, ¿tiene la palabra? A mí me parece muy interesante que invitemos al ministro de Agricultura y eventualmente también al director del SAG al respecto, porque es una preocupación de los agricultores y de muchas personas relacionadas con el agro, la intervención de inmobiliarias que piden la subdivisión predial en lotes de 5.000 metros que después venden como parcelas de agrado que no tienen ni factibilidad de agua ni de factibilidad de luz. Entonces terminan siendo loteos brujos con grave perjuicio, no solamente para la agricultura, sino también para las personas que engañadas compran estos terrenos a quienes se les dice que van a tener factibilidad de agua y de luz, que no están urbanizados. Entonces es un nicho
de negocios, podríamos decir, para decirlo con bondad, que se transforma en un nicho de fraudes contra los compradores, por una parte, y por otra parte en un perjuicio evidente para la agricultura, porque estos terrenos frecuentemente están en las zonas de mayor productividad agrícola del país. Y tengo que decir que esto lo conozco desde la experiencia personal, en que con el crecimiento desmedido de las ciudades, bueno, es totalmente personal lo que voy a decir y ocurrió hace muchísimos años, pero el Fondo del Descanso, aquí en el paradero 13 de la Gran Avenida, del Pajarito, que producía 3 cosechas de hortalizas en el año, se construyó completo, perjudicando a toda la producción hortícola de la región metropolitana. Y así estuve en Sagrada Familia, había ocurrido lo mismo, en Talca está ocurriendo lo mismo, en Curicó está ocurriendo lo mismo. Entonces me parece que es una medida que va en la buena dirección, pero que ciertamente nos interesa que el ministro de Agricultura y el director del SAG puedan exponer al respecto, porque hay mucha propaganda. Yo vi un TikTok enteramente deformado sobre esta materia y a mí me parece que debe aclararse no solamente a nosotros como Comisión de Agricultura, sino en general a la población, porque suscita preocupación porque está mal, yo creo que está mal comunicado, pero la decisión me parece sumamente acertada. Coincidiendo yo, bueno, lo planteé también en la necesidad y en la urgencia de poder obtener un pronunciamiento por parte del SAG y del Ministerio de Agricultura. Tenemos el problema que la próxima semana es distrital. Entonces, o lo invitamos con un tiempo acotado a la sesión de mañana, donde estamos votando SVAP, que tenemos un acuerdo, salvo que estemos de acuerdo en la relevancia de lo que ocurrió, o los tenemos que invitar para el 1 de agosto. Estamos hablando ya de 15 días más, donde este tema probablemente ya va a haber explotado, el tema de las subdivisiones de la orden del Ministerio de Agricultura, para diputados que vienen llegando, de evitar o señalarle al SAC la no realización de nuevos loteos en zonas rurales. A mí me gustaría, quizás, si podemos tomar el acuerdo de mañana, sesionar los primeros 30 minutos de la comisión, si es que hay acuerdo, si no, tendría que pasar para el 1 de agosto, lo someto. Diputada Nullado, tiene la palabra. De someter al acuerdo, a mí me gustaría que tal vez se disponga de más tiempo del señor ministro, tanto para dar a conocer lo expuesto por usted, refrendado también por la diputada Bulnes, al cual me sumo, pero también es importante conocer de parte del señor ministro la estrategia que se están tomando respecto a la situación de fertilizantes, en los cuales se está buscando una forma y que podría beneficiar a muchas familias que están a la espera de medidas que vayan a apoyar a las familias del campo, sobre todo que de la agricultura familiar campesina, de los pueblos indígenas, los medianos y los grandes productores que igual están a la espera de esta estrategia, y donde también en esta misma comisión la semana pasada se solicitaba que ojalá la comisión conformada para el análisis de la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria, era importante que el señor ministro pueda dar a conocer. Por lo tanto, yo sé la importancia que tiene todo esto. Sería importante solicitarle por oficio que el señor ministro mañana, en los tiempos que él disponga, porque una cosa es el acuerdo, otra que lo más probable él no nos pueda mañana conectarse para poder en los 30 minutos antes venir a dar a conocer, pero sin embargo suscribirlo como un acuerdo de esta comisión para tener una sesión especial
en la primera semana de vuelta de la distrital, donde se podrían abordar todos estos temas, porque lo que usted está planteando, la situación de los loteos que plantea es de preocupación de muchas familias también en la ruralidad, es decir, y también de esta comisión, porque queremos que se siga produciendo, que ojalá no se transforme en villorrio ni tantas parcelas de agrado que están existiendo donde mucha gente está vendiendo. O sea, no podemos limitar la decisión respecto a su propiedad privada, pero también tienen que haber normativas ya más claras respecto a lo que se pretende establecer y llevar a cabo. Entonces, por lo tanto, yo solicitaría a lo mejor estas dos propuestas. Lo de mañana podría ser siempre y cuando se disponga para los 30 minutos y lo otro dejarlo establecido para la sesión siguiente, que sería el primer lunes siguiente de las 14:30 a las 16:30, con el tiempo y el debate que necesita esta comisión, presidente. Ya. Diputada Laura, ¿es sobre el tema? Tiene la palabra, diputada Laura. Gracias, presidente. Me gustaría poder preguntarle a la señora secretaria si nos puede ayudar respecto a lo mismo que planteaba la diputada Nullado. Habíamos acordado en sesiones anteriores que íbamos a citar al ministro a explicarnos las medidas respecto de la Comisión de Seguridad y Soberanía Alimentaria. Por lo tanto, yo creo que esto tiene mucha urgencia, el tema que plantea el presidente respecto a este oficio del SAC, y yo creo que sería pertinente que invitáramos lo antes posible, idealmente mañana, al señor ministro para que nos pueda informar sobre estos temas. Si ha habido alguna respuesta sobre la invitación a explicarnos el tema de la comisión creada, me gustaría saberlo. Muchas gracias, presidente. Secretaria, ¿tiene la palabra? Ya. Por su intermedio, señor presidente, no hemos mandado a la invitación porque fue acordada sin fecha. Y la idea de la presidenta era terminar la ley apícola y después hacer la invitación al ministro. En el fondo estaba como para la primera semana de agosto, pensando que podríamos terminar hoy día. A ver, les propongo un cronograma. No sé si el señor Ricardo Moyano está conectado, el asesor del ministro, no sé si estará, por eso está conectado, está con la cámara apagada, ahí se está conectando. Estoy aquí. ¿Cómo está, don Ricardo? Oiga, una pregunta. Lo que pasa es que lo que estamos viendo son dos temas. El primero es uno respecto a la instrucción del Ministerio de Agricultura al SAC para paralizar la subdivisión de loteos rurales. Sí. Y otro tema distinto es el tema que plantea la diputada Nullado y la diputada Laura respecto de la forma de enfrentar, por una parte, el tema de los fertilizantes y por otra, el tema de la seguridad alimentaria. Entonces nos gustaría ver si es posible que el ministro pudiese, ojalá el día de mañana, en no más de 20, 25 minutos, con alguien del SAC, explicar el tema de esta instrucción que aparece en las redes sociales, en Facebook, ahí lo vi yo, no he visto ningún comunicado de otra materia, para poder ver el alcance que tiene y al mismo tiempo dejar una exposición de al menos 1 hora para el lunes 1 de agosto a la vuelta de la distrital, dejando un margen por si no alcanzamos a despachar la ley apícola el día de hoy, pero también para poder empezar a retomar temas, en este caso de seguridad alimentaria y de fertilizantes, que son sumamente relevantes para la comisión. Entonces, no sé si es que habría disponibilidad del ministerio. Me gustaría pedirle a la comisión poder fijar máximo 30 minutos el día de mañana antes de la sesión, antes de seguir votando SVAP, para ver el tema de la instrucción del SAC, y dejar para el lunes 1 de agosto una sesión especial de al menos 1 hora con el ministro para ver temas fertilizantes y seguridad alimentaria. ¿A la comisión le parece ese formato, si es que en el caso del ministerio pueda venir? ¿Don Ricardo? Está sin audio. Está con el audio apagado. Presidente. Si quiere, don Ricardo, apague la cámara, porque vemos que está con muy mala señal de internet para poder escucharlo, porque si no se bloquea su imagen. Sí, yo estoy... ¿Dónde lo veo? Espérame, a ver.
Ahí se escucha mejor, pues estoy aquí en el ministerio y se escucha bastante, tengo bastante mala señal. Ahí se escucha mejor. Eh, Presidente, sí, el 1 de agosto tener toda la información, una sesión útil en términos de hablar de el tema fertilizantes, el estado de avance de la Comisión Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria y de este instructivo. No se escucha, don Ricardo, el tema. Que con mayor detalle y atención se puede conversar. No se escuchó la segunda parte de su intervención, don Ricardo, respecto al tema del instructivo. Si es posible que haya alguien brevemente mañana desde el Ministerio o desde el Servicio Nacional del SAG para poder explicar el tema brevemente. Mira, bueno, aló, presidente, ¿se escucha? Se escucha bien mal, pero se escucha. Déjame sacar la imagen, diputado. Presidente, ahí se escucha. No, don Ricardo, hagamos una cosa. Vamos a quedar a la espera de su comentario para fijar la sesión. Mejor. Presidente, déjeme consultar con el SAC y le respondo en los próximos 3 minutos. A ver Perfecto, si alguien puede... Perfecto, don Ricardo, y se comunica con la Secretaría de la Comisión y ella no responde, porque la verdad es que la conexión está mala. Y con eso, ¿estamos de acuerdo? Pidió la palabra. ¿Eso es el mismo tema, diputado Donoso, o sobre otro tema? Entonces, primero diputado Bugueño, que había pedido la palabra con anticipación. Gracias, presidente. Era y en otro punto también, me indican aquí que a través de la diputada Castillo, y a la cual asumo, saber si sobre el tema de los pesticidas que lo solicitó el 11 de mayo. Perdón, si puede prender el micrófono que no se escucha. Todo de nuevo, diputado Bugueño. ¿Lo repito? Por favor. Ya, lo repito. Gracias, diputada Laura. Gracias, diputada Laura. Bueno, presidente, con respecto, primero, saber si hay algún informe en ayudas para los crianceros y los ganaderos, estos son pequeños, de la sexta región, de Peumo, Las Cabras y también de Pichidegua, donde ellos necesitan alimentos justamente para los ganados. Y hay un compromiso también a través del Ministerio de Agricultura y quiero saber que se nos informe cómo han avanzado, sobre todo en estos tiempos de crisis, ya no solamente hídrica, sino que también de económica. Ya son pequeños ellos, que están agrupados. Y lo otro, también me solicitaron a través de la diputada Castillo que se nos informe sobre un tema de los pesticidas, al cual también me adhiero, que a propósito, ¿cierto?, del tema apícola que estamos tratando, con un informe que se solicitó el 11 de mayo, ¿cierto?, informe de la Biblioteca del Consejo, del Congreso Nacional, y qué pasa con ese informe. Eso, presidente. Me indican acá que lo solicitaron, bueno, a través de nuestra comisión, pero si se puede revisar. Hagamos algo, a través de la Secretaría de la Comisión nosotros se lo vamos a enviar al Ministerio de Agricultura, solo ver si es posible que usted le envíe a la Secretaría la copia de esos antecedentes para asegurarnos de la respuesta por parte de... Sí, se lo hago llegar. Ya, muchas gracias, acordado entonces oficial por parte de la Comisión. Diputado Donoso tiene la palabra. Bueno, me gustaría solicitar el acuerdo de la Comisión debido a las nevadas que hubo en el centro sur de Chile y que eso afecta gravemente a los hortaliceros de las distintas zonas que representamos, también a las personas que producen flores y sus invernaderos, ya que por el peso de la nieve estos caen y se destruyen. Entiendo que se está haciendo un catastro para los productores INDAP, pero esto es mucho más allá de los pequeños y medianos productores que se ven gravemente afectados y pierden sus cosechas, para que oficiemos al Ministerio de Agricultura en cuanto a que se haga un catastro y se busquen ayudas para estos productores que van a enfrentar un periodo muy, muy difícil. Muchas gracias, diputado Donoso. Al tiro diputado Urne, no sé si
podemos solicitarle, aprovechando que está don Ricardo Moyano también, que la Secretaría pueda oficiar, pero canalizar a través de don Ricardo, no solamente para la séptima región, sino que cuáles las ayudas que se pretende dar a los hortaliceros, especialmente a todos los que se han visto complicados con el tema de las nevazones, y cuál va a ser el apoyo por parte del Ministerio de Agricultura a cada uno de ellos. No hay problema, presidente, no hay problema. Muchas gracias. Diputada Bulnes tiene la palabra. Entonces, la tocamos de nuevo si es necesario. Lo que pasa es que yo estuve el fin de semana, o sea, desde el jueves hasta el sábado en la séptima región, y estuve con pequeños productores agrícolas y además apicultores. Y no tengo claro, porque no escuché hablar de daños a la horticultura en estos días, porque me parece que no hay en este momento plantulas, que a lo más hay almácigos y esos están cubiertos. No es lo mismo que cuando la nieve cayó o la helada cae más tarde. Entonces es porque todos aquí conocemos la agricultura, entonces podemos conversar sobre este tema. Me temo tengo la impresión de que la nieve cayó de fecha oportuna y la helada cayó en fecha oportuna, porque también mi información es que el frío, un invierno frío, hace mucho bien a la agricultura. Entonces el tema es si hay siembras en este momento, pero yo entiendo que no las hay. Perfecto, diputado. Desde mi experiencia. Diputado Donoso, tiene la palabra. Solo complementar que en este periodo del año hay distintas hortalizas que están, de hecho, las lechugas, los brócolis, bueno, hay varios tipos. De hecho, puedo mostrarle imágenes de las condiciones que se encuentran en este periodo. La nieve tiene una condición, sí, se quema. La nieve tiene una condición distinta, porque se permanece durante horas y si sale el sol, se queman. Lo mismo sucede siempre y cuando estén cerrados. Cuando ya estén abiertos, evitemos las conversaciones particulares. Mucho más larga. Eso. Después, lo que pasa es que yo además viví en Holanda, entonces tengo claro qué hortalizas se afectan con la helada y cuáles no. Perfecto, pero hagamos Y hay algunas que se mejoran con la helada. Ya, pero hagamos una cosa, pidámosle la información oficial al Ministerio de Agricultura y que ellos nos puedan exponer. Ojalá haya ocurrido lo que dice usted, pero si no, hay que ir en ayuda y tener primero un catastro de las personas afectadas para ver qué ayuda puede haber desde el Ministerio. Y toco nuevamente, entonces, ahí sí, diputado. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? No sé si don Ricardo Moyano nos respondió si es posible que alguien del SAG venga. Ya, entonces, mientras... Presidente, por su intermedio, estoy consultando con la dirección del SAC. Perfecto. Ahí nos avisa apenas pueda. Muchas gracias, y con esto terminamos las palabras por la cuenta de otras materias y entrando a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto continuar la discusión y votación de las indicaciones presentadas al proyecto de ley que regula la actividad apícola correspondiente a los boletines 9479, 10144, 13528 y 13532, todo -01, refundidos en segundo trámite constitucional y segundo reglamentario. Corresponde continuar la discusión en el artículo 12 de las indicaciones 3 y 4 que se encuentran en la página 10 del comparado. Doy la palabra, no sé, secretaria, cómo continuamos respecto a esta... Por favor, secretaria. La indicación número 3 es de la diputada Consuelo Veloso para agregar el siguiente inciso tercero nuevo, pasando del actual tercero a ser cuarto. La aplicación de plaguicidas de uso agrícola deberá ser informada al Servicio Agrícola y Ganadero con al menos 72 horas de anticipación para efectos de dar aviso a los apicultores, registrados en el instrumento contemplado en el artículo 6, que se encuentra en un radio de 3 kilómetros del foco de la aplicación,
de acuerdo a las condiciones establecidas en la normativa vigente sobre la aplicación terrestre y aérea de plaguicidas, en especial cuando se trate de aquellos en categoría 1A y 1B, extremadamente peligrosos y altamente peligrosos según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Ese era para un inciso tercero nuevo. El otro es para agregar un inciso final nuevo. Avancemos primero en Presidente. la indicación número 3, diputada Bulnes. Yo tengo una indicación alternativa a la indicación 3, que la escribí como 3A, Perfecto. porque es sustitutiva de la 3, o sea, es contradictorio. Diputada Bulnes, está con el micrófono apagado. Lo había encendido. Ahí sí. Una indicación alternativa que sería una indicación 3A para agregar en el artículo 12 los siguientes incisos nuevos, Sí. pasando el actual inciso tercero a ser Ahí. inciso final No y me- los siguientes, claro, digamos, está. pasando los actuales incisos, digamos, a acomodarse. Es obligación dar aviso de las aplicaciones de plaguicidas de uso agrícola, sean estas terrestres o aéreas, en la forma y oportunidad que el Servicio Agrícola y Ganadero establezca. Diputada Bulnes, le pido un segundo, que para los que están en forma telemática, no sé si les pueden enviar la indicación, aun mandamos. cuando esté, sí, lo están proyectando, pero igualmente si se las pueden enviar a través del Se chat va a de la enviar comisión. se va a mandar a través de WhatsApp. Eso, que me esperen un segundo, diputada Bulnes, para que la puedan enviar, para que la proyecten y ahí vayamos, porque si no, uno muchas veces se pierde al solo escuchar la lectura de una indicación. ¿Ya? Se deberá dar aviso a los apicultores que se encuentren dentro del área de influencia de la aplicación, de acuerdo a las disposiciones sobre aplicación aérea y terrestre de plaguicidas que se establecerán por el Servicio Agrícola y Ganadero en una norma técnica que establezca el distanciamiento mínimo entre estas y los apicultores, sin perjuicio de otras normativas vigentes. Dichas disposiciones de aplicación deberán considerar la forma y oportunidad de dar aviso a los apicultores, la cual debe considerar al menos 2 días hábiles. El Servicio Agrícola y Ganadero podrá establecer restricciones de uso de plaguicidas agrícolas que sean tóxicos para las abejas de aviso obligatorio durante el periodo en que los cultivos o áreas presenten floraciones melíferas y dando un estricto cumplimiento a las indicaciones contenidas en la etiqueta del plaguicida de uso agrícola autorizado, la cual deberá consignar las instrucciones de avisaje y la toxicidad que representa para las abejas. Esta indicación tiene que ver con lo que estuvimos discutiendo cuando quedó pendiente en que el tema de las 72 horas era un problema y también era un problema el radio de las 3 kilómetros y también eran problemas que determinadas épocas del año, porque tenemos que el problema para la toxicidad de las abejas, qué sé yo, es el tema de del periodo, digamos, en que las abejas están en una actividad mielífera, no melífera porque eso tiene que ver con otra cosa. Y entonces trata de mejorar la indicación de manera que efectivamente no se vean afectadas las abejas por su importancia para la agricultura en general y para la vida en el planeta en particular, o más bien en general y en particular. Por otro lado, las categorías, según la Organización Mundial de la Salud, no están determinadas para las abejas, sino que tienen que ver con la toxicidad para las personas. Por lo tanto, hacer extensivo esto a las abejas sería, a juicio mío, digamos, por lo que estuve conversando, como digo, con Monachi, con la Asociación de Apicultores, no serían aplicables porque sería menos interesante, digamos. Lo que nos interesa es la toxicidad para las abejas, por lo menos en esta ley. En las demás, digamos, en las demás leyes nos preocuparemos de las personas. Muchas gracias, diputada Bulnes. Diputado Donoso. Agradecer la nueva indicación. Te lo paso así que es más fácil leer. No, es que estoy leyendo en el teléfono, es más lo fácil logré. el papel. Pero lo único, yo trataría de cambiar los 2 días hábiles por 48 horas, porque si nos enfrentamos, por ejemplo, el fin de semana del 18, vamos a tener muchos días entre de no hábiles. Y la agricultura no tiene días hábiles y no.
tampoco los apicultores, ¿no? O sea, en ese sentido creo que comparten, y creo que es bueno que quede a un reglamento, porque es algo muy reglamentario efectivamente, que puede cambiar por condiciones técnicas, que apareció un bicho X, o que apareció tal otro, o algún efecto incluso de algunos de los insumos agrícolas que no conocíamos y que ese año se presente que es más grave que otros. Creo que es bueno que sea un reglamento que es más fácil de modificar. Diputada Bulnes. ¿Por qué puse 48 horas? Porque los fines de semana... Usted puso 2 días hábiles. ¿Ah? Usted puso 2 días hábiles, no Por 40. eso puse 2 días hábiles, pensando en las 48 horas. ¿Por qué? Porque el ejemplo que da el diputado Donoso de las fiestas patrias, la verdad es que yo no conozco en Chile a nadie que haga algo para las fiestas patrias. Perdón, pero no sé si el diputado Donoso conoce a alguien, pero para las fiestas patrias se suspende la vida en el campo. Todos se dedican a cosas que no vamos a aprobar. Claro, pero nadie va a hacer nada. Consíguete a alguien que fumigue en fiestas patrias y te doy un premio. Sí, por eso, pero los días hábiles ya además tenemos los sábados y domingos, nadie trabaja. ¿Ah? Diputada Nullado, después el diputado Ratner. Yo comparto esta indicación que ha hecho llegar la diputada Bulnes, porque recoge la realidad, si bien la diputada Veloso tiene una indicación importante, pero también esta generó una discusión de casi el término de la sesión pasada. Por lo tanto, esta es una solución porque las 72 horas no estaban la mayoría de acuerdo, pero sí las 48 horas que en el fondo plantea la diputada Bulnes, y que estas deben ser dentro de los días hábiles, obviamente que nos parece también que es lo que debiera considerarse. Por lo tanto, espero que esta comisión podamos llegar a un acuerdo para que aprobemos esta indicación. Gracias. Gracias, diputada Nullado. Diputado Ratner. Sí, gracias. Mira, estoy con problema de comunicación, por eso que solamente estoy con voz y no con la cámara. A ver, creo yo que se avanza bastante con la indicación de la diputada Mercedes Bulnes, pero creo yo que el tema de días hábiles justamente genera la dificultad que señaló el diputado Donoso. Creo yo que las 48 horas es lo más acertado. Y quiero decirle con todo respeto a la diputada Bulnes que no es para la risa que cuando alguien le entra la yunta de bueyes a la chacra no va a esperar que haya un día hábil para ir a sacar los bueyes. En el campo no hay días inhábiles, sino que se trabaja las 24 horas del día y los 365 días del año, sobre todo cuando hay situaciones de emergencia, no se pueden dejar de lado, por mucho que sea fiestas patrias o cualquier otra festividad. El agricultor puede perder todo lo del año porque finalmente no se toma la decisión en su momento determinado, y particularmente con la aplicación de plaguicidas, donde a veces un día puede significar perder o no lo del año. Le quiero colocar solamente como ejemplo, el día sábado era festivo, yo a las 7:30 de la mañana andaba aplicando urea, en este caso fertilizante, porque la única manera de poderme meter a los potreros porque estaba congelado. En otro horario, sencillamente el tractor se enterraba y no podía hacerlo. Y a pesar de que era un día festivo, tuve que hacerlo porque el único día que tenía la posibilidad de poder aplicar fertilizante, que lamentablemente en la región de Araucanía los potreros hoy día están llenos de agua y la manera de poderlo hacer es ahí. Y uno tiene que hacerlo en ese momento porque no hay otro horario. Por lo tanto, cuando se habla de días hábiles, ojo con ese tipo de cosas. Hay que pensarlo bien. Creo yo que las 48 horas son lo más razonable. Gracias. Gracias, diputado Radbeck. No sé, diputada Bulnes, si usted le hace eco, ¿no es cierto?, lo que han señalado respecto de los días, de las horas más que de los días hábiles, porque efectivamente la emergencia
en el mundo rural no tienen. Sí, no, yo estoy de sábado y acuerdo domingo. que las emergencias no tienen días, pero lo que sí es que en la no emergencia podríamos, la cual debe considerar menos dos, salvo caso fortuito o fuerza mayor, podríamos agregarlo así, porque estamos hablando de la aplicación de plaguicidas en general. Entonces, pero si metemos el salvo caso fortuito o fuerza mayor, estamos exactamente en la emergencia, pero no podemos legislar para la emergencia. Si agregamos salvo caso fortuito, fuerza mayor, yo podría pensar que es razonable lo que se ha dicho en el sentido de la emergencia agrícola, que estoy de acuerdo completamente, la emergencia agrícola es emergencia, digamos, pero eso es el caso fortuito o la fuerza mayor, que es una expresión completamente jurídica. ¿Cómo se argumenta el caso fortuito o fuerza mayor? La ley lo previene. Es el imprevisto que es imposible resistir. Diputada Nullado. Yo creo que de igual manera quiero señalarle al diputado Radcliffe que distinto es regar fertilizante a tener que fumigar algún determinado plaguicida. Es muy distinto. El fertilizante no se requiere permiso y se va a hacer en los tiempos cualquiera. Pero estamos hablando aquí de una situación de afectación y que queremos todos proteger a las abejas, por lo tanto también el SAC va a entregar esta autorización en un día hábil, no en un día feriado. Por lo tanto, no podría el sábado que dice está bonito y yo quiero fumigar, lo va a tener que hacer el día jueves o el día viernes para que lo autoricen para el fin de semana. Por lo tanto, ante eso estamos hablando de una situación, como bien señala la diputada Bulnes, que tendría que considerar situaciones excepcionales de emergencia y que estas autorizaciones también se tienen que hacer dentro de los días hábiles de la institución, que en este caso es quien autoriza. Por lo tanto, lo que se está planteando obedece a situaciones que son de carácter general, pero si hay ciertas excepciones, como también plantea la diputada Bulnes, sería importante también tenerla en consideración. Diputado Jürgensen, tiene la palabra. Mire, yo entiendo la génesis, en el fondo, la preocupación de la diputada Bulnes y la diputada Nullado. Sin duda es cierto que uno tiene que preocuparse de que las cosas se hagan bien y se apliquen como corresponde, con todo resguardo, en fin. Pero la agricultura, cuando usa plaguicidas o insecticidas, es siempre un caso fortuito, no depende de una fecha calendario, en fin, sino del tiempo, de una lluvia, en fin, cualquier impredecible que pueda ocurrir para hacer la aplicación correspondiente. Entonces, muchas veces no hay tiempo para esperar esa autorización. Por lo mismo, hay que entender un poco la dinámica del campo y cómo aparecen estas plagas que tienen que ser controladas a tiempo. Es eso, diputada, que yo quisiera comentarle a usted para que lo considere también en su argumento, ¿no? Sí, un segundito, el diputado Radcliffe tenía la palabra. Ya. Me lo había pedido con anterioridad y después la diputada Bulnes. Sí, solo para clarificar respecto al ejemplo que señalé, respecto a la aplicación de fertilizante, era un día festivo, por eso yo justamente lo coloqué como ejemplo, pero les quiero señalar de que cada vez que uno aplica algún pesticida o cualquier producto químico, tiene que leer las instrucciones, y dentro de las instrucciones uno puede ver que tiene que aplicarse con cierta temperatura, puede ser menos de 10 grados o más de 10 grados, o puede ser con menos de 5 kilómetros de viento o con más de 5 kilómetros de viento o determinada altura de la barrera. Entonces son condicionantes
que no las puede manejar el agricultor de un momento a otro y que tiene que aprovechar el momento exacto, porque si no, de lo contrario puede generar un perjuicio mayor. Ya lo señalé el otro día, si hay vientos superiores a una determinada cantidad de kilómetros, el producto químico va a dar a donde el vecino, y cosas que a mí me ha pasado en todo caso. Por eso que lo planteo como ejemplo. Quizá el tema del fertilizante lo señalé porque ocurrió ahora recién y fue un día festivo. Pero hay que leer primero las instrucciones, aplicar como corresponde y ser responsable respecto de ese tema. Y es por eso que creo yo que las 48 horas es de bastante responsabilidad, tanto para el que aplica el producto como también para el apicultor que recibe la información para que tomar los resguardos del caso y no de un día para otro. Gracias. Gracias, diputado Radcliffe. Diputada Bulnes. Nos estamos discutiendo aquí entre nosotros que todos tenemos alguna experiencia de agricultura, pero sería importante tal vez escuchar la opinión del SAG. ¿Está conectado la gente del SAG? Sí, ¿se escucha bien? Sí, tiene la palabra, don Rodrigo. Gracias, buenas tardes. Estimado presidente, por su intermedio también saludar a todos los diputados y diputadas y la gente que está conectada. Es interesante la discusión, precisamente porque los plazos que son los que se tienen que tomar en cuenta para enfrentar la condición que obliga a tomar la decisión de la aplicación del plaguicida, son a su vez los mismos plazos que tiene que considerar el apicultor para poder reaccionar en la protección de las colmenas. O las desplaza, las traslada, las cubre, las protege, cualquiera de ellas, pero ese tiempo juega para ambos, para el agricultor y juega para el apicultor. Escuchaba con atención la semana pasada cuando se habló de 72 horas y varios dijeron que no era posible. De hecho, en estricto rigor, entre las 24 horas que no sirven de nada y las 72, claro, el punto medio pueden ser 48. Pero la verdad que si esas 48 horas no son hábiles, la verdad que el apicultor tampoco entiendo que podría reaccionar. Y es de preocupación para el Servicio Agrícola y Ganadero en tanto el rol fiscalizador. A veces las emergencias de fin de semana o cualquier situación asociada a las aplicaciones de plaguicidas que requieran una fiscalización también son difíciles de desarrollar. Suscribo plenamente que la agricultura no descansa, no para, esto es biología pura, es 24/7 la biología, pero tanto de las abejas como de las plagas que afectan a la agricultura. En una realidad práctica, el avisaje hoy día en aquellos huertos que tienen buenas prácticas agrícolas, normalmente ocupan banderas, ocupan pizarras. La normativa que es del Ministerio de Salud, no nuestra, involucra avisaje por cédula, pero muchas veces, y sabemos también que por falta de fiscalización a veces es letra muerta. 48 horas hábiles significa, entiendo que es el periodo que el apicultor podría reaccionar, que es lo que mayormente preocupa hoy. Hoy día ya existe un periodo que está establecido en la normativa del Ministerio de Salud y que claramente no es suficiente, pero que el apicultor pueda reaccionar para evitar las grandes complejidades que significa, me parece. Y por último, señor presidente, si me permite, me parece interesante que de manera complementaria la situación de las etiquetas y la obligación de modificar y adecuar las etiquetas es por lejos, creo, un aporte tremendo, porque el agricultor se informa a través de la etiqueta. La etiqueta es parte integrante de la resolución que la autoriza. Así lo dicen nuestros textos, y aquel que compra, adquiere o usa tiene que ocuparlo en conformidad a lo que está establecido en la etiqueta. Por lo tanto, si la etiqueta señala el avisaje obligatorio, ya es un punto muy a favor. Segundo, ese avisaje quedaría, de acuerdo a lo que se presenta en el texto,
quedaría ya no solo hacia los insecticidas, sino hacia cualquier plaguicida que tuviera afectación a las abejas, lo que es muy positivo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Rodrigo. Votemos como, no sé, la Secretaría, reglamentariamente corresponde votar primero la indicación de la diputada Bulnes o la indicación de la diputada Veloso. Entonces someto en votación la indicación presentada por la diputada Veloso. La indicación 3 está en el comparado en la página 10. Señor Alinco, señor Bugueño. ¿La 3 de la diputada Veloso? Sí. La rechazo. Señora Bulne. Rechazo. Señor Coloma. En contra. Señor Donoso. Rechazo. Señor Jürgensen. En contra. Señora Labra. En contra. Señor Moreno. En contra. Señora Nullado. A favor. Señor Pino. Señora secretaria, estoy en el auto, así que creo que no puedo votar. Ya, gracias. Oiga, por perdón, me gustaría bueno, termine la votación, secretaria. Señor Radke. Yo también estoy en el vehículo en un taco hace una hora aquí entre Santiago y Valparaíso. No sé si puedo votar, porque No, no, no es puede. Somos fuerza dos. mayor o caso fortuito. Somos dos, No se puede totalmente. votar, no pueden votar. Señora Riquelme. En contra. Señora Veloso, no está. Uno a favor, 8 en contra. Muchas gracias, señora secretaria. Efectivamente, yo iba a señalar que hay un accidente en la ruta, a la altura de Casablanca, se dio vuelta un camión, chocó con un camión de gas, entonces les queda para rato a los que están en el taco. Y el gas que está tan caro más encima. Ahí no le escucha. Está la indicación 3A. Me gustaría que discutiéramos porque me parecería interesante que agregáramos salvo caso, fuerza mayor o caso fortuito a los días hábiles, o en último caso, porque a mí me interesa que quede esta indicación así. Y para poder o si no, tendríamos que verlo, a ver, déjame ver cómo podría quedar, pero la verdad es que la indicación, todos estamos de acuerdo que es necesaria, digamos. Entonces, ¿cómo podemos arreglarla entre todos para que la podamos aprobar? Diputado Donoso, pero con el micrófono para que escuchen los que están. Yo le propongo, diputada, 48 horas, creo que es un plazo prudente, y no deje espacio a la discrecionalidad, que le tengo un poquito susto yo a la discrecionalidad. Bueno, digamos. Diputado Moreno. Ya, entonces pongámosle. Yo quería hacer 48. una salvedad respecto a esa indicación, aprovechar de preguntarle por su intermedio a la diputada Bulnes, presidente, que acá dice, dentro de una nota explicativa, la última abajo cuando habla de la toxicidad que se explica por los ingredientes activos, habla de los coformulantes que también pueden afectar a las abejas. Algunos de los coformulantes ponen como ejemplo los herbicidas. ¿Cuáles herbicidas están hablando ahí y qué porcentaje de los herbicidas representa? Porque dentro de los plaguicidas están los herbicidas, están los acaricidas, están los insecticidas, hay tantas categorías que declarar que tengan que dar avisaje sobre probablemente algún herbicida de contacto, algún herbicida de suelo activo o tantas otras cosas, probablemente no tiene mucho sentido. Entonces yo creo que podríamos ser más específicos si es que se identifica cuáles son los coformulantes en los casos de los herbicidas. No, es que ¿Y lo qué que porcentaje de los herbicidas representa eso? Diputado Moreno. ¿Qué porcentaje de los herbicidas representan los que le pueden generar daño a las abejas? Ahora sí, diputado. Lo que pasa es que de acuerdo a las normas técnicas tiene que establecerse además, y además está dentro de las especificaciones técnicas de los diferentes plaguicidas, herbicidas, etcétera, son los que efectivamente pueden o no hacer daño a las abejas, y de eso hemos estado hablando, digamos, está normalmente. Entonces se trata, es una norma técnica, no podemos entrar en la casuística en una norma legal de aplicación general, porque cambian las formulaciones, no podemos, por eso exactamente
yo encontraba que había que suprimir la observación de la Organización Mundial de la Salud, o los 1A o los 1B, qué sé yo, porque esto cambia en el tiempo, y finalmente podríamos tener, Dios lo quisiera, unos plaguicidas que no hicieran ningún daño a nadie. Entonces estamos viendo que por eso está hablándose de la norma técnica. Diputado Moreno. Sí, entiendo esa parte, diputada Bulnes, por su intermedio, presidente, pero el fondo de esto es que en su gran parte, la mayoría son los insecticidas los que generan el daño, y cargarle aún más la mata a muchos agricultores sobre estos avisajes o tantos procedimientos donde además ellos, para tener que echar un herbicida, porque aquí la norma dice la aplicación de plaguicidas de uso agrícola. En eso caen los acaricidas, caen los herbicidas, caen insecticidas, caen varios. Pero sabemos que solamente son algunos de los insecticidas los que generan el daño. Entonces, probablemente le resta capacidad de reacción muchas veces a los agricultores cuando tienen que aplicar herbicidas o algunos otros que probablemente no tengan ningún mínimo daño con las abejas. Entonces, por eso es que yo requiero que sea una norma más específica. Diputada Bulnes, no sé si le parece poder incorporar en el inciso inicial, cuando dice la obligación de dar aviso de la aplicación de plaguicida, agregar cuando establezcan instrucciones de avisaje y toxicidad para las abejas, y ahí en el fondo que en el encabezado de la indicación se haga expresa mención que esta nueva indicación va a tener como finalidad el avisaje, la hora, el distanciamiento, la aplicación de aquellos plaguicidas que produzcan toxicidad para las abejas. Y con eso limitamos el uso de los plaguicidas. Diputada Bulnes. Es que eso está en el inciso primero de la norma, porque dice: el Servicio Agrícola y Ganadero podrá regular, restringir o prohibir la fabricación, importación, exportación, distribución, venta, tenencia y aplicación de plaguicidas, para lo cual podrá considerar aspectos técnicos, sanitarios o evidencias científicas que puedan tener efecto en la actividad apícola. Entonces ya están definidos de antemano cuáles son aquellos que puedan tener efecto en la actividad apícola, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto ley que establece disposiciones sobre protección agrícola. Un segundito. Entonces cuando hablamos aquí, sí, evidentemente es una norma completa, y por cierto es el inciso tercero de una norma que empieza en el inciso primero. Gracias, diputado Moreno. Después sí, entiendo el punto de la diputada Bulnes, por su intermedio, presidente. El punto es que perfectamente pueden haber plaguicidas que estén autorizados y que puedan dañar a las abejas, como ocurre actualmente. El tema es que con la norma, de la manera en que está redactada actualmente, uno tiene que dar avisaje de 48 horas de un fungicida, de un herbicida, de tantos otros que no tienen ninguna relación. Ese es el punto. Va más allá de la autorización o no del SAC. Eso se entiende y eso pasa ya por el Servicio Agrícola y Ganadero, no pasa por la norma que estamos redactando. Muchas gracias, diputado Moreno. Dejemos las 48 horas. Pero, diputada, mire, te propongo una... Yo entiendo la puntualización que usted hace. Lo que ocurre es que en el inciso primero se hace... Un segundo, pero déjeme terminar y después le doy la palabra. En el inciso primero se hace, o dice relación con restringir, prohibir la fabricación, importación, exportación, distribución, venta, tenencia y aplicación. Es lo que se puede limitar por parte del SAC. En el inciso tercero, lo que estamos regulando es la aplicación y las fechas y la anticipación con el cual se tiene que dar aviso. Y en este caso, no se está haciendo una distinción. Como yo me imagino, yo doy la palabra, relax. Como me imagino que el interés de todo es velar por restringir el uso de los plaguicidas que afecten a las abejas, en nada perjudicaría que en el inciso inicial de su indicación agreguemos la frase que la aplicación de estos plaguicidas es cuando las etiquetas señalen peligrosidad o toxicidad para las, más que peligrosidad, toxicidad para las abejas. Y si agregamos, simplemente nos vamos al inciso primero y lo agregamos diciendo la aplicación de plaguicidas de uso agrícola que puedan tener efecto en la actividad apícola. O sea, nos referimos al inciso primero derechamente. Es que... Por eso, pero...
Sí, lo estamos incorporando. Ahora, la otra... Por eso, a ver, quizás para poder... tengo una solución alternativa, ya. que es suprimir el inciso primero de mi indicación. Y en ese caso quedaría, para leer la norma completa, el Servicio Agrícola y Ganadero podrá regular, restringir o prohibir la fabricación, importación, exportación, distribución, venta, tenencia, etcétera, etcétera. En el caso de aplicación de plaguicidas de uso agrícola, se deberá dar estricto cumplimiento a las indicaciones contenidas en la etiqueta del plaguicida autorizado, propendiendo al interpretar su lectura el bienestar de las abejas, además se deberá dar aviso a los agricultores de acuerdo a las disposiciones sobre aplicación aérea y terrestre de plaguicidas establecidas. Entonces, se deberá, suprimimos aquello, porque eso ya está dicho. Y decimos, se deberá dar aviso a los agricultores que se encuentren dentro del área de influencia. Y con eso sacamos, porque ya está en el anterior dicho los que puedan afectar a las abejas. Y con eso queda completo. A ver, mientras le doy la palabra al SAC, don Rodrigo. Sí, gracias. Perdón que fue irresistible pedir la palabra porque es un tema que es de importancia. En las etiquetas de los plaguicidas es importante que se consigne siempre la mayor cantidad de información. Hoy día, si bien es cierto, hay información que está referenciada respecto de las abejas. La norma, para el SAC es muy bueno que aparezca allí la norma de la obligatoriedad de la etiqueta y sobre todo el avisaje toda vez que ese plaguicida vaya a afectar a las abejas. Yo entiendo las varias alternativas de redacción y entiendo que se está logrando el punto. Para todos los fines, y un poco también referenciando lo que decía, perdón, no recogí bien el apellido del diputado, hay otros plaguicidas que en su formulación efectivamente tienen algún elemento, cualquiera sea, que pudiera afectar a las abejas. Y en ese caso, la etiqueta lo tiene que decir. Y en yo leyendo y escuchando lo que han dicho, entiendo que además están de acuerdo en eso. Por lo tanto, me permito decir que es muy bueno. Ese acuerdo es muy bueno. Si la etiqueta dice, sea insecticida o herbicida o cualquier otro de los productos que están bajo la misma categoría, cualquiera de ellos, en la etiqueta dice que tiene afectación a las abejas, entonces estaría regido por la norma en el sentido de la obligación del avisaje. Y como digo, la etiqueta es el medio de comunicación que hay entre el formulante del plaguicida y el agricultor, y esa etiqueta además es revisada por el SAC. No hay ninguna etiqueta en el mercado que no pase por la unidad en la que yo estoy. Así que créanme que pasan muchas etiquetas y es el medio oficial, es parte integrante de la resolución. El adquiriente o usuario tiene que ocuparlo en conformidad a lo que está establecido en la etiqueta. Es muy bueno, reitero, que aparezca la toxicidad de las abejas o la afectación de las abejas, que entiendo lo leo así, entiendo que ya están de acuerdo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Rodrigo. Diputada Riquelme tiene la palabra. Sí, es más bien una pregunta al mismo señor Sotomayor. Buenas tardes. Si entonces al decir que esta información debe ser focalizada o según lo indican las etiquetas, es lo correcto, estaríamos acudiendo a un medio objetivo y estaríamos también asegurando que se efectúe realmente esta información. ¿Entiendo así, don Rodrigo? En efecto, si por ejemplo, para que sirva con la intervención anterior, si hay un herbicida que está destinado a controlar malezas, pero porque en su formulación hay algún elemento que diga que es tóxico para las abejas, eso quedaría consignado en la etiqueta, el agricultor lo lee y tiene, por lo tanto, tiene que cumplir la norma de dar el avisaje porque el plaguicida que va a ocupar tiene afectación a las abejas. Y lo hará dentro del plazo
qué es lo que se está discutiendo y de la forma que la norma técnica luego dicta. Muchas gracias, don Rodrigo Sotomayor. Entonces, para efecto de votación, le quiero proponer a la comisión la siguiente, diputada Bulnes, no sé si le parece. Agregar el inciso primero de su indicación, cuando dice, es obligación dar aviso de la aplicación de plaguicidas de uso agrícola, coma, y agregar la frase, cuando en el etiquetado de estas se establezca que presenta toxicidad para las abejas, coma, sean terrestres, y ahí todo el resto. ¿Ya? Y eso para aclarar. Y lo segundo, la duda es respecto del plazo. Usted establece 2 días hábiles, hay varias personas en la comisión que piden 48 horas. Esto, un segundito, diputado Moreno, esto lo que obligaría es efectivamente también a modernizar parte de la gestión del SAC, que el SAC va a tener que crear, me imagino yo, una especie de plataforma donde esto tenga que funcionar de una manera más automática y no tan burocrática, que cuando un agricultor establezca esto en alguna plataforma le va a tener que llegar un mensaje, un mail a las personas que están, pero eso ya es parte de la pega que va a tener que hacer el SAC después para poder implementar esta norma y que quede en el espíritu de la legislación, y aprovechando que está aquí don Rodrigo Sotomayor del SAC, que van a tener que generar esta plataforma de información para los apicultores y así fijar un plazo de 48 horas y dejarlo además expresamente supeditado a que los plaguicidas representen algún tipo de toxicidad para la abeja. ¿Les parece? Mire, aquí yo le voy a agregar, la frase que le agregué, se lo voy a dejar manuscrito y voy a cambiar, tarjar 2 días hábiles por 48 horas y usted firma esto. Me parece, diputado, y si quiere, yo también se la firmo, diputada. Entonces, en votación, obvio que no, pues a ver, al menos, necesita al menos 48 horas. Tenemos. Ya, dice, es obligación, el artículo 3A, firmado por la diputada Bulnes y el diputado Coloma, que diga, es obligación dar aviso de la aplicación de plaguicidas de uso agrícola, y se agrega, cuando en el etiquetado se establezca que presente toxicidad para las abejas, sea terrestre o aérea, en la forma y oportunidad que el Servicio Agrícola y Ganadero establezca. Se deberá dar aviso a los apicultores que se encuentran dentro del área de influencia de la aplicación, de acuerdo a las disposiciones sobre aplicación aérea y terrestre de plaguicidas que se establecerán por el Servicio Agrícola y Ganadero en la norma técnica que establezca el distanciamiento mínimo entre y los apicultores, sin perjuicio de las normas vigentes. Dicha disposición de aplicación considerará la forma y oportunidad de dar aviso a los apicultores, la cual deberá considerar al menos 48 horas. El Servicio Agrícola y Ganadero podrá establecer restricciones de uso de plaguicidas agrícolas que sean tóxicos para las abejas, de aviso obligatorio durante el periodo de los cultivos o áreas que presenten floración melífera, y dando el estricto cumplimiento a las indicaciones contenidas en la etiqueta de plaguicida de uso agrícola actualizado, la cual deberá consignar las instrucciones de avisaje y la toxicidad que representa para las abejas. Le pido que tome la votación, señora secretaria. Bulnes y Coloma. Apruebo, por supuesto. Señora Bulnes. Por cierto, apruebo. Señor Coloma. A favor. Señor Donoso. A favor. Señor Jürgensen. A favor. Señora Labra. A favor. Señor Moreno. A favor. Señora Nullado. A favor. Señor Pino, señor Rasbe, me imagino que siguen en el taco, porque no lo he visto. Señora Riquelme. Apruebo. Señora Veloso, no está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Muchas gracias, señora secretaria. Gracias, diputada Bulnes, por la indicación. Corresponde ahora darle lectura para votar, señora secretaria, la indicación número 4 de la diputada Veloso. La indicación número 4 es para agregar en el inciso final, a continuación del punto final, que pasa a ser seguido lo siguiente. Asimismo, la sola detección del principio activo aplicado o sus metabolitos de degradación en abejas muertas dentro del radio de 3 kilómetros indicado en el inciso anterior será causal suficiente para la indemnización al apicultor de las pérdidas por las pérdidas sufridas. Aquí, diputado Felipe Donoso. Solo los invito a imaginar lo que significa esto. Esto significa que si una abeja muere, sin saber de cuál de todos los agricultores en el área de influencia aplicó, o varios lo aplicaron, vamos a condenar a todos los agricultores por el hecho de que estaba el ingrediente activo.
o viceversa, la abeja fue trasladada y murió en un lugar distinto al cual fue infectada y terminamos condenando a personas que nada tienen que ver con ello. Creo que el inciso anterior protege suficientemente a la abeja dando el aviso y pudiendo tomar las medidas de precaución. Creo que se excede un poquito. Así es, y quiero complementar, perdón, que el inciso, porque esta es una modificación, se agrega el inciso final. El inciso final señala que las personas que contravengan lo dispuesto en el presente artículo deberán indemnizar a los apicultores de las colmenas afectadas de acuerdo a las normas de derecho común sin perjuicio de las sanciones que procedan. O sea, ya hay una sanción para quienes afecten por el uso de plaguicida a la abeja. En lo personal encuentro que hacer una presunción de pleno derecho en la norma excede por de pronto el objetivo de esta norma. Si nadie más pide la palabra, lo ponemos en votación. Diputada Laura. Gracias, presidente. Además, complementando lo que usted menciona, esta indicación también quita toda responsabilidad al apicultor también de los cuidados necesarios. Entonces, creo que es una indicación que tiene bastantes carencias en cuanto a lo legal y la factibilidad de aplicación. Gracias. Sí, toda la razón, diputada Laura. Así que, señora secretaria, le pido ponerla en votación. Señora Linco, señor Bugueño. Rechazo. Rechazo. En contra. En contra. En contra. En contra. En contra. A favor. En contra. En contra, 1 a favor. Muchas gracias, señora secretaria. Pasamos al artículo 19, la página 13. Si le puede dar lectura tanto al inciso inicial como al punto que agrega la diputada Laura, por favor. Ya. Artículo 19. Sin perjuicio de lo establecido en la legislación sectorial vigente y en el reglamento sanitario de los alimentos, los envases de miel que se vendan al público tendrán una etiqueta o rótulo en su parte frontal y cerca de la marca, que deberá señalar en forma clara el tipo de miel que contiene y su país de origen. La diputada Laura incorpora la siguiente frase final: así también, de tratarse de producción nacional, deberá señalar el número del Registro Nacional de Apicultores o del Registro de Estampadores de Cera según corresponda. Secretaria, la diputada Laura, si nos puede comentar su indicación, por favor. Sí, gracias, presidente. La idea y el propósito de esta indicación es incentivar el registro de apicultores en los registros del SAG y asimismo poder brindar mayor información a los consumidores. Muchas gracias. Y lo que lo obliga a no falsificar. Gracias. No sé si don Rodrigo Sotomayor del SAC nos pueda comentar respecto a esta indicación. Bueno, la trazabilidad de la producción es importante y que aparezca en la etiqueta el código del Servicio Agrícola y Ganadero contribuye a la trazabilidad. La trazabilidad es fundamental tratándose de la inocuidad de los alimentos y la miel es un alimento extremadamente importante. Eso, gracias. Gracias. Yo tengo una duda. Con esto lo que se pretende evitar, me imagino, es primero, al tener la obligación de tener el Registro Nacional de Apicultores y Estampadores de Cera, evitar la miel falsa, ¿no es cierto? Ese debe ser como la principal preocupación. Perfecto. Y lo segundo es saber si es que, y aquí reconozco, saber si existe alguna norma especial que establezca sanciones para aquellas personas que venden miel falsificada, en el fondo. De hecho, hay una indicación que obliga a destruirla. Perfecto. Entonces, señora secretaria, le pido ponga en votación la diputada, salvo que estemos todos en forma unánime de acuerdo a los mismos que hemos votado en los anteriores. ¿Sí? Ya, los 9 a favor. Aprobada en forma unánime la indicación de la diputada Laura. Pasamos.
Indicación 6. Página 15 del comparado. Léela, por favor. El artículo... A ver, artículo 23. Para asegurar la coordinación y coherencia de los instrumentos de fomento establecidos en la legislación vigente, tales como incentivos financieros, innovación, investigación. Perdón, señora secretaria. Dígame. Perdón, lo que pasa es que esta es innecesario, porque simplemente lo que hay es reemplazar la palabra ODEPA por Oficina de Estudios de y Política Agraria. Es un tema más de referencia. Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Aprobado por unanimidad. En la página 17. De ese título dice: las infracciones se clasificarán en graves, gravísimas, graves y leves. ¿Ya? Y el número 7, ¿ya? Referente a las infracciones gravísimas, dice: serán sancionadas con multa de 1 a 200 unidades tributarias mensuales. Y el diputado Kaiser y el diputado Moreno proponen reemplazar el guarismo 1 por 150. Es decir, que haría las infracciones gravísimas serán sancionadas con multa de 150 a 200 unidades tributarias mensuales. Diputado y con lo mismo, parecía. El diputado Benavente propone que se deberá proceder al decomiso de los productos adulterados o falsificados. Diputado Moreno. Gracias, presidente. Sí, junto al diputado Kaiser incluimos dos indicaciones, la 7 y la 9, que van por un tema de orden, porque las infracciones leves partían desde una unidad tributaria, las graves partían desde una y las gravísimas también partían desde una. Entonces lo que hicimos fue hacerlas escalonadamente para que las leves partieran desde una, las graves desde 50 y las gravísimas desde 150, para que tuviese sentido al final el aumento en la pena de la infracción. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo tengo una pura duda, entendiendo la lógica y que la comparto, además de que no puede tener una infracción gravísima, puede llegar a tener la misma penalidad o la misma sanción que una leve. Pensando quizá en pequeños apicultores o pequeños agricultores que quizás por desconocimiento de una norma o quizás están partiendo, no sé, cometen una infracción gravísima, los 150 los deja muy alto. Y así, y al mismo tiempo, quizás para un gran agricultor que aplica o viola una norma, una infracción de 200 puede ser menor para el beneficio obtenido. Entonces yo comparto la necesidad de revisar las multas, pero creo que también hay que hacer alguna referencia, no sé si al volumen, pero me parece que uno puede destruir a un chico y después al mismo tiempo que para las multas para un gran agricultor o gran apicultor puede no ser tan alta. No sé cómo estoy poniendo el problema más que la solución, pero diputada Bulnes tiene la palabra. Yo tengo la impresión, y esto es en general, que lo que más disuade de las es el tema económico, en el sentido que lo que más disuade en general de las faltas, sean graves, gravísimas, incluso lo que más disuade del delito es que el delincuente tenga que pagar más que el beneficio que obtiene. Por lo tanto, a mí me parece correcto, fíjate. Me parece perfectamente correcto poner multas, independientemente que la autoridad que aplica la multa siempre tiene un grado de suspender los efectos o qué sé yo. Entonces yo creo que está bien mantenerlas altas. Me parece perfecto. Porque la multa tiene un efecto disuasivo más que cualquier otra cosa. Pero es que entonces, ¿qué hacemos con las infracciones graves de 1 a 150? Y las leves de nuevo de 1 a 150. Sí, pues son los 3 escalones. Diputado Moreno. Entonces,
propongo, si es que la mesa está de acuerdo acá, que rebajemos en 50 unidades tributarias el tope máximo y lo hacemos escalonadamente a 50. ¿Ah? No, está bien, pues, pero tú dices que bajemos, que el máximo de multa sean 150 unidades tributarias, y ahí vamos de infracción gravísima 100 a 150, la grave de 50 a 100 y la leve de 1 a 50. Hacemos un rango un poco más acotado y lo vamos haciendo escalonadamente con 50 unidades tributarias por cada aumento de grado en la infracción. Sí, a mí solo me gustaría pedirle, diputado Moreno, si quizá y porque después en el ejercicio siguiente, en el artículo 28, se considera como circunstancia el número de colmenas afectadas, la entidad del daño, los beneficios económicos, la intencionalidad de la comisión. Hay varias formas. Quizá en el caso de la gravísima, poder dejarlo, no sé, de 100 a 300 UTM, porque estamos hablando, la aplicación máxima sería alta, pero sería una persona que obtiene alto beneficio económico, que en el fondo que lo hace de adrede, que tiene intencionalidad. Presidente. El perjuicio que puede causar no siempre va a ir con la intencionalidad. Entonces, es de las cosas más difíciles de medir. Sí, un segundo, diputado Alonso. Pero, por eso. Diputado Bulnes, pero hagamos una cosa, vayamos en orden. Diputado Bulnes, espera un segundito. El artículo 28 señala como una de las normas para determinar la sanción el beneficio económico obtenido. Entonces, ahí es donde el artículo siguiente establece la forma de cuantificar, ¿ya? Eso como orden, como comentario. Diputado Donoso, diputada Bulnes y diputada Riquelme, no sé si... y diputada Riquelme. Bueno, estando de acuerdo con la diputada Bulnes que el costo económico quizás es las cosas que más inhibe. Sí. Creo que lo pertinente es no dejar mínimos tan altos, pero sí dejar el borde alto, bastante alto. Y confiar un poco en el criterio, recordar que si hay descriterio, se puede recurrir a la otra instancia judicial. Entonces, está el espacio para que la norma sea efectiva, porque si dejamos de repente un límite bajo para un tipo que produce mucho, va a dar lo mismo, que es lo que nos suele pasar en las sanciones. ¿Diputada Bulnes? No, yo estoy de acuerdo. Exactamente, pensaba que podría resolverse el tema en el artículo 28, poner un 50% de aumento si se dan determinadas agravantes. Al tiro. Pero ya significa empezar a modificar todo. Sí. ¿Diputada Riquelme? Ahí sí, estoy de acuerdo con los montos propuestos, los mínimos y los máximos propuestos por el diputado Moreno, y además que el elemento que me preocupaba está precisamente en el 28 letra F, o sea, se va a tomar en cuenta la capacidad económica del infractor, y eso es para considerar las siguientes circunstancias. Entiendo que tanto agravantes como atenuantes, según la indicación que también se insertaría a continuación. Muchas gracias, diputado Moreno. Sí, quizás para simplificar un poco, manteniendo los mismos rangos, lo que se puede reemplazar es en la indicación 7, el 1 por 100, en vez de reemplazar el 1 por 150. No, estoy proponiéndolo. Estoy proponiendo que las gravísimas sean de 100 a 200, que son las más graves. Ahí tenemos un amplio espectro para movernos según las atenuantes y según las causales de cada caso. Y en el 9 que la multa vaya las graves vayan de 50 a 100, y tendría que ingresar otra indicación para que las leves vayan de 1 a 50 y no de 1 a 100. No, acuérdate que siempre tiene que ser a 49. Para que no siempre son iguales. Oye, no, da lo mismo, perdón, sí, da lo perdón, mismo, un tema de orden, diputado. Ya está en el número 3 que la leve es de 1 a 50. Ese dejémoslo tal cual. Votemos. Le pido al diputado Moreno si puede escribir la indicación. Es que hacemos otra cosa, entonces yo retiro la indicación 7 y la 9. Es que no se puede retirar porque no está el diputado Kaiser. Pero hagamos una cosa, presente una indicación que o no sé si lo puede, después se la presenta usted que diga que no tengo.
Ya, pero para efecto de la votación, la multa leve queda de 1 a 50, la grave queda de 50 a 100 y la gravísima queda de 100 a 200. Y le pido por orden de votación, secretaria, si podemos tomar... Las infracciones graves quedan de 50 a 100. a 100. Y la gravísima de 100 a 200. De 100 a 200. Y le pido, señora secretaria, dos cosas. Si podemos votar en conjunto las 7 y la 9 y votar las indicaciones del diputado Moreno antes que las indicaciones del diputado Moreno y del diputado Kaiser. Para no tener que rechazárselas. No, pero es que la otra la vamos a rechazar. Perfecto. Votamos las 7 y la 9. Sí. Claro, va a quedar de 100 a 200. Señora Linco, señor Bugueño. Con la indicación, sí, apruebo. Señora Bulnes. Señor Coloma. A favor, son dos indicaciones, las 7 y la 9. Pasar que la grave sea de 50 a 100 y la gravísima de 100 a 200. Pero ¿qué pasa con las 7 de aquí? Esa se va a dar, la 7 se va a entender por rechazada. Muchas gracias. Apruebo. Señor Jurgensen. A favor. Señora Labra. A favor. Señor Moreno. A favor. Señora Arquillado. A favor. Señora Riquelme. Apruebo. 9 a favor. Sí, a favor. 9 a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. 7A y 9A aprobada. Indicación número 8 del diputado Benavente. El diputado Benavente agrega, después de estudiar tributarias mensuales, la expresión procediendo además el decomiso de los productos adulterados o falsificados. En el caso de la Francera Ibrahim. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo con unanimidad? ¿De acuerdo? Perfecto. Muchas gracias. La indicación 10 del diputado Johannes Kaiser y un segundo apellido impronunciable. Porque sabes que las H se aspiran. Es otra droga, Es que quiero decir que me costó bastante, pero aprendí a hablar holandés bastante bien, e incluso soy traductora. Muchas gracias, diputada Bulnes. Señora secretaria. Artículo 28. Para la determinación de las sanciones específicas que en cada caso corresponde aplicar, se considerarán las siguientes circunstancias, atenuantes o agravantes según el caso. Es la indicación del diputado Kaiser. Estamos todos de acuerdo también, precisamente para poder valer el beneficio económico obtenido y la capacidad económica del infractor. ¿Estamos de acuerdo? Aprobado por unanimidad. Indicación número 11, indicación de la 11, la diputada Labra. Si la puede leer, señora secretaria. La indicación de la diputada Laura agrega una letra H nueva, ¿ya? Que dice lo siguiente: colaboración que el infractor presta el servicio antes o durante la investigación. Perfecto, ¿se entiende? ¿Les parece aprobar la indicación de la diputada Laura, salvo que usted quiera, diputada, comentarla o la aprueba? No. Ya, entonces, ¿se aprueba por unanimidad? Aprobado. La 12 es el diputado Harry. O sea, perdón, la indicación está retirada por el diputado Jurgensen y presentada la nueva indicación. La nueva indicación está enviada a los parlamentarios, quizás por el chat o por algún mecanismo para que la puedan leer. Casi. Casi. Ya va. Oiga, mientras la secretaria lo busco, no sé si me gustaría pedir el acuerdo de la unanimidad. Efectivamente hay un taco kilométrico en la ruta 68, hay dos parlamentarios que están en el taco. No sé si después es posible
que puedan agregar sus votaciones en todas las que hemos realizado, siempre y cuando éstas no influyan en el resultado de la votación? ¿Se puede, secretaria, eso, no? Si es que hay unanimidad en la comisión. Una cosa en ese sentido, pero tampoco hay ninguna votación que pueda ser incluida por los 2 votos de los diputados. Entonces, no sé si me gustaría pedirle a la comisión que, como hay 2 parlamentarios que vienen, están en un accidente de tránsito, si quieren, y han estado presentes además durante la discusión de la que nos puede pasar, que puedan agregar su votación. Total, ninguna norma va a influir en el resultado. ¿Les parece? ¿Parece? Se puede. Aprobado. Diputado Pino y diputado Ratke. Se retiraron. No, el diputado Pino está conectado. La señal está intermitente, presidente. Ya. Perfecto. No se escuchó lo que el presidente propuso recién. Le propuse, diputado, que usted y el diputado Radbeck, por estar en el taco famoso de la 68, puedan después incorporar su votación favorable, bueno, o rechazar, pero a las distintas normas que hemos aprobado el día de hoy respecto a la ley apícola. Perfecto. Muchas gracias. No hay ningún problema. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Queda el último artículo, señora secretaria? Voy a ponerlo solo los a favor nomás, ¿ah? Los unánimes. ¿Ya? ¿Qué? Léelo. Ya, la indicación del diputado Jürgensen para incorporar el siguiente título 10º nuevo, que dice de la apicultura urbana, artículo 29, aplíquese todas las disposiciones de la presente ley a la apicultura urbana. Para estos efectos se podrán emplazar colmenares en, letra A, sitios no sujetos a la ley de copropiedad inmobiliaria que tengan una extensión mayor a 500 metros cuadrados, cuyos sitios colindantes sean de igual o mayor tamaño. De ubicarse el colmenar a una distancia menor de 10 metros del inmueble colindante, deberá constarse con el consentimiento expreso del propietario de dicho inmueble. Letra B, jardines, azoteas y patios de los edificios, condominios o de alguna de sus unidades con el consentimiento del comité de administración respectivo, conforme a las normas generales de la ley de copropiedad inmobiliaria y a los respectivos reglamentos de copropiedad, los cuales deberán autorizar expresamente la posibilidad de instalar colmenas en dicho inmueble. El diputado acaba de agregar un inciso final del siguiente tenor. Un reglamento contendrá las demás disposiciones que regulen materias que sean propias de la apicultura urbana. Muchas gracias. Diputado Jürgensen, ¿tiene la palabra? Bien, gracias, presidente. En realidad, se entiende la indicación. Solamente comentarle a través suyo a los colegas, presidente, que este emplazamiento, en fin, todo lo que figura en la indicación se recoge de lo que pudimos apreciar nosotros en la legislación comparada. No es algo inventado, sino que es lo que está funcionando en otras partes del mundo, y es por eso que pensamos que debería estar incorporado de una forma similar en esta ley. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputado Jürgensen. No sé si ¿cómo se llama el señor del SAC? Don Rodrigo. Sí. Bueno, gracias, presidente. La semana pasada estábamos justo a propósito de los mismos articulados que se habían votado. Lo que nos complica es eminentemente la situación de los plaguicidas. El Servicio Agrícola y Ganadero es la autoridad competente para ver toda la situación de los plaguicidas de uso agrícola. Pero en la ciudad, los plaguicidas que se ocupan no son los que autoriza el SAG, son los que autoriza el Instituto de Salud Pública, el ISP, que depende del Ministerio de Salud. Son otras etiquetas, es otra regulación, representan tal vez el 1%. Por eso nos sacan a nosotros siempre a colación por las materias de los plaguicidas, porque los de uso agrícola son el 99%, son el gran volumen. Pero si la apicultura se va a desarrollar dentro de la ciudad y hay una interacción entre la gente de la ciudad que aplica plaguicidas, nosotros no tenemos mayor participación, porque no está regulado por nosotros. En tanto, los plaguicidas. En lo demás, por cierto, sí, en los temas del registro de los
de los colmenares, sí. En el tema sanitario, también. Obviamente hay materias de los temas sanitarios en general, seguirá siendo el Servicio Agrícola y Ganadero la autoridad competente, pero en esa interacción con los plaguicidas y todo el artículo 12 que lo leímos con tanta detención, no somos los indicados. Es lo que puedo señalar, señor presidente, y gracias por considerar la opinión. Gracias, don Rodrigo Sotomayor. Diputada Bulnes. En relación con lo que dice don Rodrigo, me parece que no habría dificultad, dado que en la indicación 12 dice la aplicación de plaguicidas de uso agrícola. Entonces siempre estamos hablando de uso agrícola. Lo que podríamos hacer, sugiero, diputado Jürgensen, por su intermedio, presidente, es agregar todas las disposiciones de la presente ley en cuanto sean procedentes. Ya no, porque los plaguicidas de uso agrícola quedan de fuera. O sea, no puedes aplicar plaguicidas de uso agrícola en la ciudad. Por lo tanto, en cuanto sean procedentes, aclarar que en la ciudad no se podrán aplicar plaguicidas de uso agrícola. A ver, diputada Riquelme, después diputada Laura. Tengo dos preguntas para el señor Sotomayor. La primera es, actualmente, ¿qué regula esta actividad? Esa es la primera pregunta. Y segundo, que la comparto con ustedes, por supuesto, es si al darle en esto intromisión al SAC no le estaríamos dando más facultades y eventualmente podría esa norma ser declararse, digamos, inadmisible. Muchas gracias, diputada Laura. Antes del señor Sotomayor. Gracias, presidente. No sé si está el autor de la indicación y lo planteo a la mesa para la discusión. No sé si será redundante o pertinente incluir que quienes desarrollen la apicultura urbana estén inscritos, o sea, obligatoriamente en los registros del SAC. No sé ahí si quizá don Rodrigo Sotomayor también nos pueda dar su opinión. Muchas gracias. Don Rodrigo Sotomayor, ¿tiene la palabra? Gracias. La verdad que, a ver, respondiendo dos preguntas. Primero, no estaba la norma con un alcance tan cubierto como ahora. Por lo tanto, sería una actividad nueva. Nosotros lo que decíamos la semana pasada es que, claro, la vocación del Ministerio de Agricultura en general es hacia la ruralidad. Entonces, aquí de alguna manera está la incomodidad de que los pocos recursos de la ruralidad ahora los vamos a tener que compartir con el área urbana, pero no importa, ¿sí? Habrá que hacerlo. Pero en estas nuevas facultades de tener que ver planos, casi participar en el plano regulador de la ciudad, es complejo. Es una función adicional. Por eso, siendo una muy buena iniciativa, se hace más complejo. La verdad que en el Servicio Agrícola y Ganadero somos bastante pocos funcionarios, siempre bregamos por ello. Entonces, hoy día, desviar recursos hacia lo urbano para poder fiscalizar el cumplimiento de la normativa sanitaria, sí, pero ya meterse en el plano para saber si cumple o no, si hay situaciones, entendiendo y que bueno que de los plaguicidas de uso urbano no tengamos, porque no somos además la autoridad competente, hay tema de la limitación de los terrenos, que es compleja y es algo atípico, es algo nuevo. No rechazamos nunca los desafíos, pero es esa la situación. Lo rural es la vocación permanente de todos los servicios del Ministerio de Agricultura. Lo urbano entendemos que son otros los organismos competentes. La semana pasada hablábamos de las ordenanzas municipales, que algunas de ellas han establecido prohibiciones de uso, prohibiciones de establecimiento de colmenares en límites urbanos. Está dentro de sus facultades, no está dentro de las nuestras ni prohibir ni autorizar, pero meternos en el ámbito de la ciudad es complejo. Gracias, señor presidente. Gracias, don Rodrigo
Sotomayor, yo también tengo algunas dudas. Primero, una consulta al autor de la indicación. Es este reglamento que ustedes disponen en la letra C, ¿a qué organismo se lo encomendarían? Eso es lo primero. Porque al decir que alguien tiene que dictar un reglamento, hay que dejarlo expresamente mandatado o al SAC, o al Ministerio de Agricultura, o al ISP, no sé. Pero yo comparto lo que dijo la diputada Riquelme respecto de que necesitamos saber a quién, para ver, primero, quién se hace responsable. Y segundo, y esto es una duda de desconocimiento, es que yo me imagino que esta indicación suya, diputado Jürgensen, tiene por finalidad reconocer una realidad que existe en algunas comunas chicas, ¿no es cierto?, donde hay personas, hay apicultores dentro del núcleo urbano de una comuna, ¿no es cierto? Mi pregunta es si es que esas comunas donde usted está planteando tienen, o los centros urbanos tienen características de rurales o de urbanos. Lo pregunto porque en mi distrito, una de las comunas donde hay más apicultores es la comuna de San Pedro, pero en la comuna de San Pedro es reconocida como comuna 100% rural, aun cuando tiene una zona central, y tiene propiedades quizás de menos de 500 metros, de más de 500 metros, pero en sí la comuna es una comuna rural en su 100%, por lo tanto, hoy día se puede practicar o tener apicultura porque lo rige la normativa rural. Entonces, mi duda es si es que aquellas comunas que usted está pensando eso, son comunas 100% rurales o tienen un núcleo urbano. Y la segunda, y aquí ya un tema quizás más de desconocimiento, aún más, en la letra B, cuando se habla de jardines, azotea, patios de edificio, condominios, yo me pongo en el escenario de qué significa poner una azotea o en un patio de un edificio tener colmena. No sé cuánto sea la magnitud de las colmenas que existan en este tipo de lugares. Yo entiendo la letra A, que es para terrenos de 500 metros, me lo estoy imaginando zonas rurales que alguien tiene sus colmenas, pero poner colmenas en los edificios... Sí, pero aun cuando sea eso, pero me imagino pero me imagino en Santiago, las zonas más densamente pobladas, puede haber un edificio que quedan y al otro lado hay una calle de una vía y hay otro edificio. Entonces, eso también produce un impacto mayor quizá al diagnosticado. No sé, esas son mis consultas al autor de la indicación. Presidente. Diputado Jürgensen, después después don Rodrigo Sotomayor. Gracias, presidente. Bien breve en realidad. Mire, la apicultura urbana es algo que se está haciendo en muchas partes del mundo, tal cual como lo dijo el informe de Hidroteca, ¿no? Y efectivamente se realiza en azoteas, se realiza en balcones, en fin, todo lo que está mencionado en la indicación, y es por eso que también nosotros lo incorporamos, La preocupación probablemente es que plantea usted, de quién redacta un reglamento. Por supuesto depende en este caso del Ministerio de Agricultura. Y la fiscalización, el SAC tendrá que hacer su trabajo, que como lo hace también en otras actividades que no están ligadas al campo. El SAC tiene por supuesto presencia en mataderos, tiene también presencia en ferias ganaderas, tiene también presencia en aeropuertos, en fin, no tiene que hacer un trabajo que no tiene nada que ver con el campo. Tendrá que implementarse el cómo, pero es una actividad que existe, que no podemos desconocerla, y por eso se incorpora en este proyecto de ley, presidente, y en las condiciones y con los puntos que están expuestos en cada una de las indicaciones. El emplazamiento que se está mencionando en las indicaciones es el mismo que se menciona en otras partes del mundo, no hay nada nuevo aquí. La indicación se produce porque existen comunidades o grupos de apicultores que se dedican a esta actividad en las ciudades, no solamente en ciudades que tienen un carácter agrícola, como usted mencionaba, también en Santiago y otras ciudades más de un carácter más urbano, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, yo sé que suena de repente algo nuevo, quizás algo complicado para muchos de los diputados o colegas aquí presentes, pero es algo que no está inventado por el autor de la indicación, algo que existe y creo que tiene que estar en esta ley. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Jürgensen, diputado Donoso, le había dado la palabra
a don Rodrigo Sotomayor del SAC. No sé si prefiere hacer su intervención antes o después. Ya, diputado Donoso tiene la palabra. Yo entiendo que esta indicación más bien regula algo que no está regulado. Hoy día se puede tener colmenares en las distintas zonas de la ciudad y restringiría un poco la aplicación. En cuanto a lo que le obliga al SAC, es más bien a la obligación de aviso de los productos ocupados en sectores aledaños a la ciudad y que puede estar dentro del radio de afectación, lo que no es muy distinto a la acción que tendría que tener en otras condiciones. O sea, si sacamos esto, van a poder seguir habiendo colmenares en la ciudad y el SAC va a tener que seguir avisándole a esos colmenares en la ciudad en la medida que estén inscritos. Entonces, creo que ayuda a la regulación y no le impone mayor carga al SAC más allá de las conocidas. Recordemos que la ley de alcohol incluso se fiscaliza en supermercados por parte del SAC. Diputado Donoso, diputada Labra, ¿tiene la palabra? Gracias, presidente. Como bien mencionaba el autor de esta indicación, claro, no es algo nuevo, se desarrolla en otros países, lo dice el informe de la biblioteca, como en España, Australia, Canadá, y creo que es una innovación que puede ser colaborativa para el desarrollo de la apicultura en otras zonas. Pero me parece fundamental que, dado las implicancias que puede tener las picaduras de abeja, etcétera, es importante que en la indicación se incorpore de alguna manera que la persona que va a desarrollar la apicultura urbana sea una persona con las competencias para esto. Por ejemplo, que esté en el Registro Nacional del SAC. Y creo que es muy importante que eso quede explícito para resguardar la seguridad de las personas que pueden estar cerca de estos colmenares. Muchas gracias. Señor Rodrigo Sotomayor. Gracias, presidente. La verdad que pedí la palabra porque no le había respondido completamente lo que me había preguntado doña Paula Labra, me excuso. Efectivamente, tienen que estar registrados todos los colmenares, en el área urbana o en el área rural. El registro que hoy día hay, me llegan las estadísticas por interno, la verdad que son muy pocas las que están en el área urbana, pero son igualmente un número que, de acuerdo al universo, nosotros nos comprometemos siempre a fiscalizar en un porcentaje importante. La apiterapia se desarrolla normalmente dentro de la ciudad. Y aquellos que están registrados, particularmente en Santiago, son apenas 114 apicultores, que puede ser un número sumamente reducido al lado de los casi 10.000 apicultores registrados en el área rural. Pero es cierto, hay que asumir el desafío y registrarlo. En tanto, las competencias nuestras no hay problema. Seguramente vamos a tener que generar algunas interacciones también con otros organismos. Lo que señala la diputada Labra no es menor. Particularmente las reacciones alérgicas son importantes, y por ello las municipalidades han generado algunas ordenanzas, porque si algún niño tiene alguna reacción alérgica hay que inyectar de inmediato una contraindicación acelerada, rápida, porque la reacción de las abejas puede inflamar tejido respiratorio, que es el que nos generaría mayor problema. Es cuanto puedo señalar. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Sotomayor. Diputada Riquelme. En ese mismo sentido, a lo mejor estoy viendo un artículo que publica la Universidad Austral, precisamente sobre la apicultura urbana en Chile y los efectos que puede tener. Y claro, todas las advertencias. Y yo creo que dentro de estas normas, siempre pensando en la letra B, ¿verdad? Dejarlo conforme a la ley de copropiedad inmobiliaria y los respectivos reglamentos de copropiedad, me pareciera ser insuficiente, puesto que también tenemos que hablar de una planificación comunal. Tal vez en esto deberíamos también dejarlo sujeto a las ordenanzas que los municipios deban dictar al respecto. Y finalmente, como bien lo trató en un momento el señor Sotomayor, ¿quién va a fiscalizar aquello? ¿Va a hacerlo el SAC? Si va a hacerlo el SAC, deberá dictar un reglamento también en esta materia aplicable a este tipo de colmenares.
creo que es muy bueno que Harry Jurgensen, el diputado, haya propuesto esto y nos da un tremendo desafío de poder regular en algo que va a ser una actividad creciente en nuestro país. Vamos a innovar en esto, por lo tanto, me parece que debemos legislar en ello, pero yo agregaría, insisto, la importancia de las ordenanzas municipales y quién se va a hacer competente de la fiscalización. Gracias, presidente. Gracias, diputada Riquelme. Yo tengo dos dudas. Uno, me gustaría pedirle al doctor de indicación que dejemos expresamente establecido que el reglamento lo debe dictar el SAC, para efecto de evitar dudas de quién tiene que... El Ministerio de Agricultura, ya, perfecto, Ministerio de Agricultura. Y lo otro es si en el caso, en la letra A, se dice que de ubicarse los colmenares a una distancia menor a 10 metros del inmueble colindante. Quizás porque tengo una hija alérgica a la abeja, es que pienso que 10 metros es una distancia, para un colmenar, quizás uno se imagina, es una distancia escasa. Porque en el fondo el radio de acción del día a día, por decirlo más es eso. Entonces yo no sé si es posible quizá ampliar un poco la distancia que debe tener con el sitio colindante. Probablemente un apicultor urbano va a tener que pedirle a uno de los dos vecinos la autorización y pegar su colmenar más cerca de uno que de otro, pero quizá en la zona, es bonito, pero en la zona urbana, además como son todos los espacios son más reducidos que en el mundo rural, tener colmena a 8 metros de la casa me parece que puede ser una distancia excesivamente corta. Diputada Bulnes, después diputado Donoso. Es que estoy pensando en la extensión de los sitios urbanos, y aquí dice sitios de 500 metros cuadrados. La verdad es que yo, con permiso al vecino, ahora yo... por mi experiencia, digamos que siempre he tenido casas en urbanas con bastante extensión de terreno. Creo que 10 metros es lo mínimo, no podría ser mayor, y eso que yo he tenido casas grandes. Quiero decir, con 1000 metros, 20 por 40, o 40 por... No, pues 40, no me acuerdo cuántos eran, 50 por 20, ¿no? Ya ni me acuerdo qué tamaño tenía. Pero quiero decir que poner un colmenar a más de 10 metros sería muy difícil, eso que me refiero. Pese a que, si yo hubiera querido poner un colmenar, habría sido muy difícil. Pese a que tenía terrenos grandes, entonces yo creo que menos de 10 metros está bien. Diputado Donoso, después diputado Jurgensen. A pesar de los tamaños de las propiedades de la señora Bulnes. Pero he tenido suerte, pues, pero tenía 10 hijos. Está bien. O sea, el espacio necesario para que todos salieran vivos de la crianza. Pero... Oye. Creo que 10 metros solo con el predio vecino puede ser escaso. Quizás establecer un área de que los vecinos puedan oponerse en 50 metros, por ejemplo, que ya la densidad, entendiendo que 10 metros podría salir por algún ruido que pasa, que el cúmulo de abejas salga a alguien que está martillando, cosa que a uno le pasa en el campo, digamos. 50 metros ya hay más distancia, que los vecinos que están alrededor de esos 50 metros pudiesen oponerse. No sé acaso... Sí. Gracias. Yo también soy alérgico, presidente, a la picadura de abeja. Y claro, siempre uno tiene la preocupación que le pueda pasar a algún niño con un cuadro alérgico. Pero mire, aquí lo que contempla en la indicación y también el reglamento es el permiso al vecino de partida. Por lo tanto, si al vecino le parece que los 10 metros son insuficientes y llega a un acuerdo con el apicultor urbano, que esté a 15 o a 20, no sé, eso será un tema entre vecinos. Por lo tanto, además puede haber solamente un colmenar por cada 500 metros cuadrados de superficie. Pero siempre con el consentimiento del vecino. Acá tiene que haber un acuerdo y no puede llegar a instalarse un apicultor con 2 o 3 cajones al lado de la ventana del vecino. No es la idea, sino que justamente con consentimiento se pueda
hacer esa actividad en un espacio que sea de común acuerdo entre los dos. Si no, no lo autoriza nomás. Gracias, presidente. Gracias. Un comentario. Lo que pasa es que la indicación señala otra cosa. La indicación dice que se requiere autorización cuando la distancia sea menor de 10 metros. Entonces, el caso de vecinos que lo ponga a 11, ahí ya no requeriría ningún tipo de autorización. Por eso era mi comentario. Diputada Nullado. Importante sería tener estas consideraciones que ha planteado el presidente, pero yo creo que es necesario aprobar. Y la palabra consentimiento, que bueno que la utiliza muy claramente el diputado Jürgensen, porque cuando se trata de pueblos indígenas le tienen mucho temor, pero es importante el consentimiento de los vecinos, inclusive del radio urbano en el que se está, porque si informamos, obviamente, que todos van a poder compartir que hay unas colmenas de algún vecino y por lo tanto también tener el cuidado que se requiere para los niños o las personas alérgicas. Yo creo que los seres humanos tenemos que siempre adaptarnos a las convivencias y lo mejor es el diálogo y conocerse unos a otros. Por eso era tan necesario también legislar respecto a las personas que podían ir a fumigar este plaguicida porque afecta a sus vecinos, por lo tanto los vecinos se tienen que empezar a relacionar mejor y a entenderse mejor, y por eso considero que lo que plantea el diputado Jürgensen, lo que ha señalado el presidente, debiera hacerse que haya consentimiento o información, a lo mejor más que consentimiento es la información que requieren en este caso los vecinos con las familias que ya lo tienen, porque muchos como dice el diputado Jürgensen, ya tienen una cantidad importante de colmenas que no han reclamado otro. Como lo decía él, en Riachuelo, San Pablo, que igual tiene sitios más o menos grandes, como lo señalaba la diputada Bulnes. Por eso el colocar lo más probable más allá de estos 10 metros también va a ser un poco difícil, pero sí la información, que es la observación que sigue el presidente, debiera quedar claro en la indicación. Gracias. Diputado Jürgensen, le pido autorización para extender 5 minutos la sesión para poder votar esta última. Gracias, presidente. Yo creo que no hay ningún inconveniente en retirar los 10 metros, dejar que el permiso del vecino esté considerado siempre, sea la distancia que sea. Y en ese caso queda resuelto el problema, la preocupación de algunos acá que pueda quedar muy cerca la ubicación de la colmena, de la ventana, en fin, donde no quiere el vecino. Lo dejamos, permiso al vecino y eliminamos los 10 metros, ¿no? Un segundito. Diputada Laura, había pedido la palabra. Gracias, presidente. Considero que el tema de la autorización de los vecinos es algo fundamental. Que dándole la autorización, viéndole los metros, no los metros, como dice el diputado Jürgensen, me parece bien que se pudiese eliminar. Pero la indicación dice consentimiento expreso de los vecinos, del propietario, etcétera. Yo creo que a eso se le debería dar un poquito más de formalidad, porque en el momento que se fiscalicen, sí, mi vecino me autorizó por WhatsApp. Entonces debería ser algo un poquito más formal, quizá una declaración jurada simple o algo por el estilo que le entregue un poquito más de formalidad a la autorización de los vecinos, que yo creo que es lo fundamental para la aplicación de esta apicultura urbana. Gracias, presidente. Gracias, diputada Laura. Diputada Bulnes. ¿Les parece cambiar expreso por escrito? Me parece una buena indicación. Modificar la palabra expreso por escrito. Es que escrito puede ser WhatsApp. No sé si será válido. Sí, pero es escrito. Pero si consta, será problema de los vecinos después. Ya será materia probatoria que alguien quiera deshacerse de una autorización. Claro. Y probablemente si alguien va a instalar una actividad con una colmena, va a pedir un papelito firmado. ¿Sí? ¿Ah? Decreto. Ya. Y suprimimos incluso los 10 metros. ¿Cómo quedaría, señora secretaria? Quedaría la letra A, sitios no sujetos a la ley de copropiedad inmobiliaria que tengan una extensión mayor a 500 metros cuadrados, cuyos sitios colindantes sean de igual o mayor tamaño.
deberá contarse con la autorización escrita del propietario del o los inmuebles colindantes. Perfecto. Okay. ¿Y la letra C? No es letra C, es un inciso final que dice: un reglamento dictado por el Ministerio de Agricultura contendrá las demás disposiciones que regulen las materias que sean propias de la apicultura urbana. Perfecto. ¿Diputada Laura o tenía la mano levantada antes? No, y quizá incorporar que estén debidamente en los registros del SAC. Es que eso se entiende incorporado al decir que aplíquese todas las disposiciones de la presente ley a la apicultura urbana. Al entenderse, se entiende que deben estar registrados todos los colmenares por el SAC y todo, y todo el resto. Y en la letra B, diputada Riquelme, le doy la palabra para que quede constancia. Sugiero que, si a todos les parece, que en la letra B agreguemos dentro de los instrumentos a los que se debe ceñir esto, las ordenanzas municipales. Sí. 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 Las ordenanzas municipales. Y a las ordenanzas municipales que se dicten al efecto. Sí, queda raro ahí, porque Sí. si no... Entonces, cambiamos el orden. No, porque no, pues está bien. O quizás después del Los punto, cuales- o quizás después de la letra B, después del punto final, decir: los municipios deberán dictar ordenanzas municipales para regular después de la B. Antes del reglamento, Exacto. en la B, Más general. los municipios deberán dictar ordenanzas municipales para regular la actividad de apicultura urbana. Sí. Diputado Jürgensen. Bien breve, que ¿no será en que las nos estamos comunas que enredando al mencionar ordenanza? Porque en el fondo la ordenanza municipal puede aplicarse siempre y puede regular esta materia de ley. Exactamente. ¿Eso en qué lugar quedaría? Eso, instalar colmenas en dicho mueble, coma, respetando siempre las ordenanzas municipales. Es como... Y ahí lo dejamos porque si algún municipio quiera regular esto, lo regule. Ya. En votación, señora secretaria, antes que se acabe la sesión. ¿O lo votamos por unanimidad si están todos de acuerdo? La diputada Laura se está conectando. Sí, ok. Estamos todos de acuerdo. Ya, El diputado informante es el diputado Jürgensen, el primer me parece bien. trámite. ¿Lo seguimos? Sí, lo ha hecho muy bien el diputado Jürgensen. Así que se aprueba y por haberse cumplido... ¿Sí? Ah, el señor Moyano está pidiendo la palabra, presidente. Ya. Presidente, nos merecemos un aplauso por haber aprobado. Sacamos rápido esto. El primero. El primer artículo de la comisión. Presidente, es que no alcancé a escuchar, pues tengo mal audio, si comentó lo de mañana. Ah, toda razón. Me escribió el señor Moyano por interno para decirme que mañana vienen a exponer, déjeme buscarlo por aquí, ¿A qué hora? al inicio de la sesión, hasta 20 minutos, 14:45. 14:45, el fiscal del SAC y la jefa jurídica de la subsecretaría, que son las personas que pueden venir a exponer rápidamente. Este es un tema yo creo que es relevante. ¿Fiscal del SAC? El fiscal del SAC y el jefe jurídico del Ministerio para este efecto. Presidente, es al revés, pero es lo mismo. Bueno. El jefe jurídico de la subsecretaría y la fiscal del SAC. Pero es lo mismo. Ya, bueno. Eso, en los primeros 20 minutos, ahí para que se pueda agregar el voto de la diputada Bulnes a la aprobación de la apicultura urbana. Perfecto. Y habiéndose cumplido el objeto de la presente sesión, esta se levanta. Muchas gracias. 16:30.